Queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra semana 4 en sus clases de Filosofía de la Educación. En esta ocasión ya hemos revisado un poquito cuáles son los fundamentos de la filosofía, hemos hablado ya de Aristóteles, de Platón, y avanzando un poquito en la historia, vamos a analizar a dos grandes filósofos, pedagogos que aportaron muchísimo para ciertas modificaciones que se presentaron en los sistemas educativos. Vamos a estudiar en esta ocasión lo que es el naturalismo y el existencialismo. Y para ello hablaremos de dos grandes filósofos. Primero, el naturalismo relacionado directamente con Rousseau y el segundo relacionado directamente con Jean-Paul Sartre. Recuerden, somos profesionales en educación. El hecho de aprender estos nombres, de aprender lo que hicieron, lo que vivieron, no es solamente información. Esto también fundamenta lo que hacemos nosotros en el aula. Conocer por qué es importante darle un libro a un niño, por qué es importante que juegue, por qué es importante que trabaje en grupos. No es solamente la idea o la concepción de un profesor, a alguien se le ocurrió. Hay fundamentos filosóficos, hay estudios psicológicos, hay estructuras pedagógicas que sustentan esas prácticas y que no son de este momento, no aparecieron ahorita. Al contrario, fue básicamente este cambio de pensamiento en diferentes épocas del hombre el que ha permitido que este tipo de cambios se presenten en las aulas. Vamos a iniciar entonces con Rousseau. Aprendiendo un poquito de quién fue Jean-Jacques Rousseau. Este suizo nació en 1712. Es básicamente considerado el padre de la pedagogía moderna porque a raíz de su pensamiento vino un tipo de revolución en todo el mundo en lo relacionado a lo que era la educación. Fue un niño huérfano, acogido por varios hogares, modificando su forma de vivir dentro de su familia en varios espacios, hasta que finalmente fue adoptado por una baronesa, la baronesa de Warens. Tiene obras muy importantes, una de ellas, Julia o la Nueva Eloísa, que no es tanto relacionada con educación, es más un tipo de apología, una relación romántica que él estaba manejando en ese entonces. También tiene obras como El Contrato Social y uno de sus libros más importantes, Emilio o la Educación. Rousseau tuvo la suerte de generar esta serie de cambios a nivel de pensamiento que, coincidiendo con otros eventos de la historia, lograron que se difundan a todas partes, en todo el mundo. Su pensamiento se centraba en la perfección del estado de la naturaleza frente a la corrupción de la sociedad. Trasladando esto a otras palabras, Rousseau consideraba mucho que el niño venía puro, inocente, transparente al mundo, y que era la sociedad, los núcleos principales como la familia los que empezaban a contaminar esta calidad del niño. Y por eso planteó diferentes estrategias, diferentes recursos, diferentes fundamentos en educación para que esta bondad, por decirlo de alguna manera, de los seres humanos se mantenga durante más tiempo. Rousseau nos propulsaba siempre a que confiemos en la orientación natural de los niños, a que estructuremos procesos de aprendizaje de acuerdo a la necesidad de cada uno. Él sostenía que la educación es una creación libre del espíritu mismo y que por eso esta libertad tenía que ser respetada. No todos somos afines, por ejemplo, a las ciencias exactas, o no todos somos afines a lo que es letras. Él propulgaba mucho el hecho de respetar, el hecho de apoyar a seguir ese instinto que cada ser humano tiene. Él también fomentaba mucho el hecho de que la práctica en la educación, en la clase, debía afianzarse mucho en los sentidos, permitir que los niños toquen, que vivan, que aprendan, no romper en ellos este proceso de curiosidad, dejar que los niños tengan contacto con diferentes espacios para que aprendan de esos espacios o de esa naturaleza, como él anominaba. Fíjense ustedes cómo desde estos tiempos Rousseau plantea algo que en la educación debería ser un parámetro hasta hoy. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño pequeño pasa más de 2 o 3 horas frente a una pantalla? ¿Dónde queda ese aprendizaje a través de los sentidos? ¿Dónde queda ese enriquecimiento del aprender, ese poder tener contacto, ese saciar su curiosidad a través de los sentidos si pasa únicamente viendo una pantalla? Entonces, aquí está más o menos evidenciándose lo que les decía en un principio. Este tipo de filósofos plantearon estructuras, metodologías, procesos dentro del aula que hasta hoy en la actualidad se aplican. Sin duda, Rousseau aportó muchísimo a la educación. Uno de los puntos que fue muy cuestionado respecto a su filosofía y a su modelo pedagógico fue que Rousseau
nunca mencionó la igualdad de género, nunca mencionó la importancia de la educación de la mujer en la sociedad, y obviamente esto trae serias desventajas. A la final, la primera educadora desde el hogar siempre es la madre. Fíjense ustedes cómo entonces tuvo muchos puntos que aportaron para la educación, pero también muchos otros que dejaron entrever no solo la manera de ver a la mujer en una sociedad, sino también la posición que se tuvo de esta a lo largo de la historia. Les recomiendo ver un video que está señalado aquí en nuestra presentación para que puedan ir fundamentando un poquito más lo que pasó con Rousseau. Rousseau nos decía que los niños y su naturaleza propia deben ser el parámetro para un buen profesor, para un buen padre, para analizar qué es lo que quiere, qué es lo que le conmueve, qué es lo que le emociona para el proceso de aprendizaje. Uno de los puntos que también resulta muy importante con Rousseau es que empezó a plantear que no todos los niños pueden aprender de golpe, y empezó a sugerir que se separe por grupos, que se considere ciertas características de las edades de los niños para poder enseñarles de manera particular. La educación del niño entonces tiene que ser gradual, no es como, para darles un ejemplo, antiguamente se solía tener grupos grandes de chicos con rangos de edad muy diferentes y todos aprendiendo lo mismo. Esto obviamente tenía resultados diferentes en todos, favorecía a algunos, iba en contra de otros, entonces este aprendizaje gradual también fue una de las premisas que planteó Rousseau. Dar al niño lo que necesita y recordar que la educación es para toda la vida. Este punto apareció aquí. Rousseau fue quien mencionó que los aprendizajes, la educación en general, no están destinados únicamente a los niños y a los adolescentes, sino que el aprendizaje es algo que se puede mantener durante toda la vida, que se debe mantener durante toda la vida. Y obviamente esto también nos indica que los aprendizajes se pueden dar y que los aprendizajes no necesariamente son siempre positivos. Se puede aprender cosas muy negativas, reforzar las cosas negativas a lo largo de la vida si no existe una mediación adecuada de un profesor. Fíjense ustedes entonces cómo la visión de la educación se va modificando. Rousseau empieza a poner como un centro del proceso de aprendizaje, y este centro es el estudiante. Anteriormente, cuando hablábamos de Platón, de Aristóteles, estos eran los filósofos famosos, importantísimos, y los estudiantes los seguían, los buscaban. El profesor seleccionaba a quien daba clases, podía inclusive formar grupos, los buenos en un horario y los malos en otro horario. Sin embargo, Rousseau cambia, y aquí es donde aparece una figura muy importante que se llama el paidocentrismo. Significa que la educación tiene un punto central, y ese punto central es el estudiante. Es decir, se organiza, se planifica, se busca recursos, se facilita el proceso de aprendizaje con el fin de ¿qué? De servir a este núcleo, al niño, al adolescente o al adulto que está en procesos de aprendizaje. Como les decía hace un momento, este poder aprender, este poder planificar en relación a la necesidad de los niños es un punto que va marcando primero solamente de manera filosófica Rousseau, pero poco a poco también busca cómo fomentar esta curiosidad en el niño, cómo fomentar también la autoeducación y obviamente permitirles que los niños sean intuitivos, desarrollen esta capacidad creativa de investigación, de intuición para aprender de mejor manera. Rousseau no estuvo muy lejano en lo que plantea, por ejemplo, ahora la inteligencia emocional, la inteligencia social. Los niños aprenden mejor cuando se sienten mejor. Los niños aprenden mejor cuando existen cuestiones afectivas, emocionales que les hacen sentir cómodos. Cuando un niño está en un ambiente propicio de aprendizaje, desarrolla su creatividad, desarrolla miles de procesos intelectuales, pero el proceso de aprendizaje en sí se va manejando de mejor manera. Vinculamos entonces lo que estamos haciendo ahora en la clase con lo que propuso Rousseau hace mucho tiempo. Un dato muy interesante, yo diría inclusive un tanto curioso. Rousseau propuso muchísimas ideas nuevas, muchísimos cambios en los sistemas educativos, afianzando algo muy importante. El valor de la educación, los cambios sociales se dan en la manera en que se trata a los niños, en la manera en que se les dé mejores situaciones de estudio. Sin embargo, es interesante ver cómo Rousseau tuvo 6 hijos y a todos sus hijos los dejó en un orfanato para poder dedicarse a continuar sus estudios. Eso también fue muy cuestionado en su época, dedicar toda una vida, toda una filosofía, un cambio de educación centrado en los niños y abandonar a los suyos para poder continuar con esta tarea. Es un dato curioso, interesante.